¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues se llegó la hora de los desmentidos en relación a la que ocurre en torno al Poder Judicial por un lado y a la ley que anunció Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en torno a la propiedad privada. Primero vamos a empezar con la cuestión del Poder Judicial, donde podemos decir que es falso que la reforma al Poder Judicial inhiba nuevas inversiones por falta de certeza jurídica. Esto no es cierto. Con esto hay que desmentir a Ken Salazar nuevamente, ahora sí volvió a hablar, y desde luego a la derecha, que está muy escandalosa y están frustrados porque ya se aprobó tanto en Cámara de Diputados como en senadores la cuestión de las reformas al Poder Judicial. Esto de la certeza jurídica, que se rompería o que provocaría inestabilidad, hasta rompimiento casi de relaciones con el gobierno de Estados Unidos y Canadá, pues hay que decir que las inversiones pues no se han frenado, no se van a frenar, porque ahí sí existe certeza económica y en términos comerciales. Según el INEGI, pues la tendencia es de confianza, de gran confianza empresarial, que es mayor a la del 2019 y se recupera desde la pandemia. Inversión privada de México e inversión extranjera, según lo destaca el segundo trimestre de este 2024, alcanzó el 54.6% de los empresarios que confían y ven en un momento óptimo para invertir en México. También otra cuestión a mi amigo Pepe Bautista, que preguntaba por este asunto sobre la cuestión de la propiedad privada y esta ley que les comentaba. Pues es falso que en la Ciudad de México se elimine la propiedad privada. Esto es más que falso por la reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad privada, pero es también en propiedad pública y propiedad social. Es falso que los dueños de inmuebles, para que de una vez se les quepa en la cabeza, estarán obligados a entregar otra vez al gobierno por la reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad, pues sus bienes inmuebles. Esto es totalmente falso. La reforma establece como principio la propiedad privada, pero también la pública y la social, en los mismos términos en que se está manifestado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las invito a leer para que no les quepa a ustedes dudas sobre ese aspecto, que es garante tanto de la propiedad privada, pero buscando también un desarrollo justo, armónico y con acento en lo social en la Ciudad de México. Esta reforma tiene por objetivo que se reconozca no solamente a la propiedad privada, sino a los regímenes de propiedad pública y social, lo cual incluye a las comunidades y a los ejidos. Además, fue una ley que fue aprobada por mayoría por todos los partidos políticos, y no solo Verde, Ecologista, PT y Morena, sino también por el PRI, el PAN. Así es de que no hay por qué temer. Y también es falso que la generación de México, en cuanto a empleos, pues cierre el semestre con un saldo negativo, porque según el Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos a otra institución, entre enero y julio de este 2024 se crearon 307.412 nuevos empleos, por lo que los empleos formales crecieron un 1.7%. De julio del 23 a julio del 24 se crearon 446,000 puestos de trabajo, es decir, 2% más que el año pasado, que en el 2023, y durante el gobierno del presidente López Obrador se generaron 400,000 empleos en promedio por año. Al segundo trimestre de este 2024, la tasa de desocupación se ubicó en 2.7%, la más baja en el mismo trimestre en los últimos 7 años, y México es el primer lugar junto con Japón en tasa de desempleo con el 2.6%, esto a nivel mundial. Así es de que no se me espanten, la reforma al Poder Judicial va en camino y pues ya se ha aprobado, a ver qué dice nuevamente desde el Poder Judicial. Luego, los que me han preguntado sobre los pagos a las pensiones del adulto mayor, pues ya se informó. Esto ya había aparecido varias veces, pero nuevamente Ariadna Montiel, quien es la titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario. Ya había empezado a darse los primeros pagos.
pero les voy a comentar. El lunes pasado pues fue con la letra A, el martes con la letra E, miércoles con la letra miércoles 4 con la letra C, lo mismo que el jueves, y viernes y sábado estará la D, la E y la F el viernes 6, sábado la 7, la letra G, y luego vienen H, I, J y K para el martes 10. A los que se apelliden con la letra M, pues como yo, por ejemplo, pues nos va a tocar el 12 y el 13. Hasta la próxima semana, así que contemos un poquito. La L el miércoles 11 y después les seguiré dando el resto del calendario, donde hasta el sábado 21 de este mes se termina con los pagos con las letras W, X, Y y Z. Y por otro lado, AMLO le ha respondido a Ciro Gómez Leiva un dicho en el que decía el periodista que cuestionaba al presidente de la República: a un amigo se le dispara en la cabeza para matarlo. Así de tragicómico se vio Ciro Gómez Leiva al negarle al presidente que tenga amistad con él. Y dice el presidente: bueno, pues sí, es cierto, hablé yo de que era amigo de él, fue una manera de expresar de que no tengo enemigos, dice el presidente, y tengo adversarios. Pues no es mi enemigo Ciro Gómez Leiva, es mi adversario. Tiene razón, expresó López Obrador, pero apuntó ahí, y ahora sí, para contestarle un poquito más fuerte, decirle: no soy amigo de Ciro Gómez Leiva, ya sé quiénes sí son sus amigos, pues Manlio Fabio Beltrones, Genaro García Lunes, preso en el bote, Felipe Calderón, refugiado allá en España, otro maleante. Esos son los amigos de Ciro Gómez Leiva, y el presidente lo dijo porque, refiriéndose a Ciro, dijo: deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Nada más hay que aclararle a Ciro que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, a ninguna persona. Que se serene, que me piense que si hubiese perdido la vida, esa bala nos hubiera afectado a todo mundo. Él se va del país por algunas otras razones, espero que lo vaya bien, pero nosotros no tenemos nada que ver con el atentado que sufrió pues hace prácticamente 2 años. Recordó entonces que tanto a él, a Ciro Gómez Leiva, como a López Dóriga, el presidente de la República, relató que su gobierno, cuando inició, comunicó a ambos periodistas que tenían adeudos con el SAT y pedirles que pagaran, pues no haría el gobierno ninguna denuncia. Entonces dice el presidente que a los dos periodistas, a Ciro y a López Dóriga, se los comunicó a través del SAT que les habían hecho mal la cuenta a sus contadores. Se los mandó a decir el presidente a ambos y que revisaran sus cuentas y que se pusieran al corriente. Los dos incluso aceptaron este hecho e incluso también le mandaron al presidente agradecer por esta situación. Así es de que dice López Obrador: pues le deseo que le vaya muy bien a mi adversario Ciro Gómez Leiva como despedida de este asunto. Luego criticó, porque el tema no termina, el debate continúa, criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que van a gozar de sueldos mientras no están trabajando, mientras están en paro, cuando no se debe hacer. Y se habló en este hecho de que se fueran en huelga en protesta contra la reforma del Poder Judicial, pero con goce de sueldos. Dice: pues de qué se trata. Imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga, no ir a trabajar sin ningún fundamento legal y con goce de sueldo. Qué bonitos los hizo su mamá, ¿no? Estos señores que debían ser los principales guardianes de la ley, sin ningún fundamento legal, declaran que se van a huelga. Pues qué bonito. Y dice luego el presidente que el amparo promovido por 2 jueces, una juez y un juez, en contra de la reforma, de la discusión, del debate que ya se dio, no tiene ninguna validez. Estos recursos de amparo no tienen ninguna validez porque es una intromisión desesperada, un exabrupto por parte de estos señores. ¿Cómo un juez va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso del Poder Legislativo? Sostiene el mandatario, y además destaca que la ley de amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma de carácter constitucional. Así es de que los invito a decir: tranquilícense un poco, no se me alteren, ya basta de sus triquiñuelas. Con esto
Le pido un like por su atención en esta participación de Sociedades de Pensamiento con un servidor, Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, ahí los espero, y desde luego todos los días también en Facebook. Dice el presidente sobre quienes se oponen a la reforma del Poder Judicial, expresó lo siguiente, textualmente se los voy a leer: hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento ni moral, legal ni político, impera la corrupción en el Poder Judicial, representan a las mafias del poder económico y también al crimen organizado. Expuso el presidente que aún así continúan los bloqueos en contra de la reforma al Poder Judicial. Esto no va a cambiar la postura del gobierno y de Morena, que de paso dice que es la postura de la mayoría del pueblo de México. Expone que en un hipotético escenario de que se inunden las calles de manifestantes y se bloqueen las sedes alternas del Congreso, pues, y se detienen las reformas, dice que él se iría pues con la conciencia tranquila de haber llevado lo que calificó como una reforma al Poder Judicial y una reforma también al Poder incluso legislativo, y reprochó que las marchas de estudiantes que ya se están dando en favor y en defensa de la reforma al Poder Judicial pues no fueron tomadas en cuenta, fueron ignoradas por los medios de comunicación convencionales, aunque nosotros sí lo hacemos. No soy medio de comunicación convencional, somos nosotros youtuberos, como se dijo en la conferencia donde fueron invitados periodistas independientes de todos lados. Dice el presidente, hay movimientos estudiantiles, esos fueron ignorados ayer por los medios de comunicación convencionales. Había marchas defendiendo la reforma judicial en varios estados, en la Ciudad de México, en Veracruz, en muchos otros estados. Y bueno, este jueves pues va a haber ya una movilización en defensa de la reforma, por lo que pidió que cuiden que todo sea de manera pacífica y respetuosa. Esto será este jueves en la sede del Poder Judicial, y pues apuntando otro criterio más sobre las mentiras que se dice: si hay reforma, el peso va a perder fortaleza, pretextando lo que ha perdido un poquito de poder adquisitivo. Dice el presidente que la depreciación del peso no se debe a la cuestión de la reforma electoral y que haya sido por la huelga de los ministros de la Suprema Corte. No es así. Hubo un movimiento a nivel internacional en el cambio de los precios del petróleo que cayeron, y eso impacta a nivel internacional a muchos países. No es excepto México de este asunto, son factores externos y eso claro que impacta estos factores, pero no tienen nada que ver con la cuestión de la reforma electoral y el enojo de los conservadores fachos en México. Casi salen en defensa de la ministra Piña y en defensa del Poder Judicial y de la huelga de los ministros. No es así. El peso no tiene nada que ver con este asunto. Con esto me despido. Gracias.